Bueno, voy a presentar brevemente a la doctora Laura Frade, licenciada en Pedagogía en la Normal Superior de Nueva Galicia, en Guadalajara, Jalisco, maestra en Ciencias Políticas y Economía Mundial, doctora en Educación de la Atlantic International University de Miami, Florida, profesora con amplia experiencia de trabajo en comunidades indígenas en la Sierra de Tarahumara por 15 años, en donde desarrolló diversos proyectos de alfabetización, educativos, culturales y productivos. Ha participado en varias investigaciones internacionales sobre temas de género, educación, salud y desarrollo social. Es autora de reconocidos textos y libros, entre los que se destaca su investigación sobre la capacidad para educar como una forma más de las inteligencias múltiples, estableciendo con esto que existe otra más de las 8 mencionadas por Howard Gardner, hecho que el autor mismo le reconoce por escrito. Los resultados de esta investigación han sido publicados en su libro Inteligencia Educativa. Es coordinadora de la Maestría en Educación de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán y ha desarrollado una investigación sistemática del pensamiento complejo en su vínculo con la educación, ponencia que nos va a dar en este momento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo este trabajo que he venido realizando. Voy a hablar un poco sobre la educación, complejidad y competencia. Son 3 temas, entonces voy a abarcar esta estructura. Voy a hablar un poco sobre los principios de la complejidad para centrar desde donde hablo. Luego de un proceso que le llamo la educación ahistórica, que es cómo se organiza, con qué elementos, con qué estructuras, cómo se desarrollan. Para luego hablar de la educación histórica, el contexto actual, las competencias que son, cómo se desarrollan y una investigación, una breve descripción de lo que he encontrado en qué es lo que ha resultado de la aplicación del modelo en competencias en los últimos 10 años en el caso mexicano. Voy a empezar por describir el sujeto. El sujeto es que soy mujer, soy feminista, soy enfermera no titulada, soy pedagoga, soy amante de la economía, amante de la neuropsicología y amante de la educación. Les digo todo esto porque todo esto impacta desde dónde veo las cosas, ¿sí? Como ustedes saben, estamos aquí en un congreso de la complejidad. Y yo trabajo mucho con Morín, soy una gran seguidora de Morín, o de Morán, para hablar más correctamente. Y él siempre habla hay 2 paradigmas, básicamente parte de ahí. Él dice que existe el paradigma de la simplificación, y esto implica observar al objeto de conocimiento desde una manera disyuntiva, ¿sí? O se observa una cosa, se observa la otra, una parte, un elemento solamente. Se identifica una linealidad en una relación de causa-efecto. Además, el proceso se reduce a observar el objeto de conocimiento solo desde una disciplina, ¿sí? Y se separa el objeto de conocimiento de aquello que se conoce. Es decir, no se observa que ese sujeto que participa en la construcción del conocimiento tiene una historia, llevan las partes, esa es la hologramia. En una relación retroactiva entre las partes se relacionan entre sí, además en una recursividad, lo que es causa es efecto, pero lo que es efecto también es causa, no hay un proceso lineal, sino un proceso recursivo. Identificando además que todos estos objetos siempre son autónomos, pero al mismo tiempo son dependientes de ese contexto, y en donde todas las partes, en lugar de ser contradictorias, excluyentes, en una dinámica de pensamiento donde siempre observamos disyuntivamente las cosas, tendríamos que aprender a verlo de una manera dialógica, es decir, todo sucede en concurrencia, independientemente de que las partes puedan ser contradictorias. Y él reintroduce la observación del sujeto que conoce, ¿sí? Por eso yo les ponía esta fotografía inicial de mi sujeto. Lo que van a ver ahorita es mi mirada, ¿no? En este cuadro que está atrás de una pintora que dice ojos que no miran, ¿sí? Estos ojos que no miran son los míos. Entonces, lo que está detrás es la perspectiva que yo le doy a la educación. Voy a empezar por definir que la educación tiene 2 grandes familias, una que es ahistórica, 2 grandes perspectivas para visualizarla. Una parte que es ahistórica, es decir, no depende del contexto, cuenta con elementos y estructuras que se repiten de una manera transversal a lo largo de la historia, en las culturas, en cada sociedad, en cada momento histórico. Cruza las fronteras disciplinares. Aquí la discusión es ¿qué es la educación? Pero me voy a la otra también, la otra que es la histórica. Esta depende del contexto, es histórico dependiente. En cada momento de la historia, la cultura de ese momento determinado ha educado a las siguientes generaciones de una manera. Y esa cultura determina los valores, los conocimientos, las conceptualizaciones, todo lo que la cultura quiere transmitir a la siguiente generación para que salga adelante. En esta, digamos, dimensión de la educación,
la discusión se centra en qué se debería hacer, cómo se debería educar, cuándo se debería, con quiénes. Entonces, estamos hablando como de dos perspectivas diferentes de la educación. Una que es la discusión de lo que es y otra que es la discusión de cómo debe ser en un contexto histórico determinado. Voy a empezar por describir un poco la educación histórica, ¿sí? La educación que se sale del contexto histórico, pero que es un patrón que se repite en todas las culturas, en todos los momentos, en toda la humanidad a lo largo de toda la vida humana. Si yo me pregunto dónde empieza la educación, yo les puedo decir que tendríamos que observar cómo se organiza. Y se organiza cuando nace un bebé. En el momento en que una mujer tiene un hijo, ¿sí?, se establece una relación. Es un hecho biológico innegable hasta ahora, todavía los hombres no paren, pero bueno, inicia ahí. La educación de un niño inicia ahí. Hoy sabemos, ¿sí?, que el cerebro de un niño se modifica por la interacción de la madre, pero la madre también modifica su cerebro por relación con el niño. Y esto se da por una relación que emerge de la producción de la oxitocina, ¿sí? Nosotros sabíamos que la oxitocina, pues sí, digamos, emerge cuando las mujeres tienen un hijo, el útero se contrae por la oxitocina, pero la oxitocina no nada más hace eso. La oxitocina es un neuropéptido que además se genera a nivel, digamos, cuando se genera a nivel cerebral por un circuito complejo que no me voy a meter a explicar, también lo que hace es activar varias partes del cerebro que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, cuando la madre se relaciona con el hijo, produce oxitocina. La oxitocina no solamente contrae el útero, sino que produce un circuito de crianza en la madre, un circuito que involucra varias áreas cerebrales, que no me voy a meter a explicar ahorita porque es muy largo, pero a donde yo lo que quiero observar es que es a partir de esta sincronía que consiste en la capacidad de detectar qué necesita, cuándo lo necesita, cómo lo necesita, que emerge un proceso educativo. Pero lo más interesante de esta sincronía es que la sincronía no es una capacidad que solo tengan las mujeres, ¿sí? Este estudio que ven aquí es el estudio que se hace comparativamente entre padres que no cuidan a los niños, padres que los cuidan como cuidadores primarios, homosexuales que son padres únicos y mujeres. Y todos producen oxitocina al relacionarse con las personas. Es un circuito que es sensible a la experiencia, ¿sí? Esta experiencia que empieza en el nacimiento, ¿sí?, que empieza por la relación madre-hijo, que deberíamos de decir más bien cuidador-cuidadora del hijo, ¿sí?, genera una capacidad para atender a los otros, para atender a los niños, ¿sí? Entonces, es sensible a la experiencia. Esta sincronía va mucho más allá de la biología. Inicia en un proceso que es muy biológico, pero que se vuelve social. Yo digo que esta es la capacidad, para mí, este es el eslabón perdido entre la naturaleza y la cultura. Porque es a partir de esta capacidad, de la capacidad que tenemos para relacionarnos, ¿sí?, que se genera la educación. La educación es netamente social, pero inicia en un proceso biológico. Inicia, bien lo decía Vygotsky, este gran psicólogo ruso, que la instrucción precede al desarrollo, es de afuera hacia adentro, es la cultura, es la relación de la cultura de las personas más experimentadas con las menos experimentadas, que generan desde el inicio un proceso de relaciones que va a abarcar la totalidad del sujeto. La totalidad del sujeto es que cuando uno empieza a educar a alguien, observa todo a la vez, observa a un ser humano completo, que no está dividido en partecitas, ¿sí? A partir de este sujeto, la relación que se establece es identificar la necesidad educativa. ¿Qué necesita este sujeto para aprender, para comportarse, para salir adelante, para comer, para vivir, para vestirse, para sentirse bien? Es una necesidad educativa que es totalizante. Esta sincronía, entonces, observa el sujeto total. Esta observación, ¿sí?, que es sincrónica, que establece la relación educando-educador, que además, repito, la oxitocina no solo se produce en el que educa, se produce en el que es educado. Es una cosa impresionante, o sea, los dos producen oxitocina y es por la oxitocina que se pueden relacionar y establecer un diálogo. Es en esta relación sincrónica educando-educador a donde se observa el contexto, se logra el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje y con ello la autonomía. Esta sincronía es profundamente dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque varía con la edad. No es igual la que se realiza con un niño preescolar que con alguien con el doctorado. Varía con las sociedades, varía con las culturas, varía en las condiciones de emergencia, en las guerras, en los accidentes, en los temblores. Varía en términos de las relaciones de poder. Cómo se observa el educando, cómo se observa el educador en las culturas es diferente. Algunos son muy autoritarios, algunas culturas, otras son más permisivas, otras son más democráticas, pero estas relaciones de poder se modifican culturalmente. Esta sincronía
¿sí?, que realicen inicialmente las madres, y ustedes identifican, hay 3 ámbitos de desempeño: la educación, la salud y la atención mental, que hoy se separan en la educación, la medicina y el psicólogo o el psiquiatra. Pero inicialmente es el todo a la vez, el sujeto que está frente a uno es todo a la vez. Entonces, esta sincronía es lo que yo llamo que es la capacidad inherente al ser humano para educar. Esta sincronía implica el establecimiento de un sistema educativo que yo le llamo el sistema educativo original. Es la relación entre 2 actores, educando-educador, como bien lo decía Freire, a donde ambos se relacionan, ambos enseñan, aprenden, ambos aprenden entre sí. Están en continua relación, es una relación que es sincrónica. La mejor educación es la que logra la sincronía, es decir, la capacidad de responder a las necesidades del sujeto en tiempo y forma. Este educador establece la meta. ¿Sí? Normalmente los educadores decimos, bueno, que necesita aprender este niño, esa es la meta. Hace una mediación social, interviene para que lo logre. Y allí las variantes culturales para la intervención son a la N. Utiliza una serie de herramientas, juegos, símbolos, mapas, de procesos didácticos que representan el signo y el símbolo de la cultura a adquirir por el otro. Evalúa constantemente, ¿sí? El inicio de la capacidad sincrónica es evaluar constantemente, ¿sí? La relación de los cuidadores madre-hijo, padre-hijo con los hijos, detecta qué aprende, qué necesita aprender, cómo se le enseño, pero además qué ha aprendido, qué le falta, qué hago, qué sigue. La evaluación es constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el educador. ¿Qué hace el educando? Logra la meta, ¿sí? Responde, ¿sí? Genera estos instrumentos, se apropia de los signos culturales, bien lo decía Vygotsky, de los instrumentos culturales que son el lenguaje y la cultura, y va emitiendo un resultado, emite un resultado siempre que aprende, y eso es observado por el educador a su vez para mejorarlo, ¿sí? Esta relación que es sistémica, ¿sí?, se da en un contexto, es un contexto que es socioeconómico y cultural. Es a partir de ese contexto que el sistema educativo se erige. Es una relación, ¿sí?, que además se establece inicialmente entre 2 actores, pero que en la medida en que se multiplican los educandos, se complica la relación. Es decir, de tener un hijo a tener 9, pues la relación es más complicada, pero de tener un niño o un estudiante en el aula a tener 60, 70, 65, 30, ¿sí?, actualmente el bachillerato mexicano hay 65, pues cada vez es más complicado. Entonces, la relación se complica en la medida en que tú tienes más cantidad dentro del aula. Este sistema educativo original, ¿sí?, se encuentra en un contexto. Y ahí cabe la pregunta, bueno, el contexto, ¿cuál es el rol del contexto? ¿Limita, condiciona este sistema, lo determina, es parte del sistema o le da forma? ¿Sí? Luhmann, este gran sociólogo, dice que el sistema social le da forma al contexto. En la educación esto es clarísimo. Es a partir del contexto que se educa. En la globalización se educa a partir de observar la globalización. En la cultura nómada original, cuando cambiabas, pues educabas a partir de ese contexto. Este contexto le da, ¿sí?, al educador la meta, el proceso y el resultado. Sin embargo, este contexto no es parte del sistema, ¿sí? Existe una relación sistema-entorno. ¿Sí? Ese sistema, esa relación, ¿sí?, voy a retomar un concepto de Morin, se autoorganiza en el contexto. Es decir, el sistema educativo observa el contexto lo impacta, pero el sistema educativo impacta el contexto, ¿sí? Hay digamos, una relación que es bioantropopsicosocial, cultural, económica y política en el sistema. Este sistema inicia por la biología y termina por las relaciones políticas, ¿sí? Entonces, este sistema educativo se genera en respuesta al contexto, pero también es causa-efecto, tiene una relación de dependencia y autonomía con el contexto, ¿sí? Entonces, todo sistema educativo es curioso, pero recibe insumos, impactos del contexto, pero como no es parte del mismo, puede transformarlo. El sistema educativo transforma ese contexto, ¿sí? ¿Cómo impacta entonces el contexto el sistema educativo original? Pues el contexto le da las metas, los procesos, los resultados. Es a partir de observar qué necesita esa persona para educarse, ¿sí?, que se educa. Se detecta la meta, el tipo de intervención, cómo es la intervención, ¿sí?, y se identifica lo que el sujeto tiene que aprender de acuerdo a la edad, a la condición, al contexto, ¿sí? De ahí emergen las necesidades de aprendizaje. Las necesidades de aprendizaje van a emerger, ¿sí?, de una relación entre el sistema, el contexto y el sistema, ¿sí?, siendo que obviamente, tal y como lo dice Morin, la cultura determina la forma del ser humano. O sea, la cultura, yo digo, le da forma al cerebro. Hay un imprinting cultural, o sea, la cultura que uno vive, ese es el cerebro que uno desarrolla. Entonces, este sistema educativo original básicamente tiene los siguientes elementos y estructuras, ¿sí?
hay un educando, un educador que se relacionan, pero ahí hay una estructura conceptual. La estructura, digamos, conceptual es que se enseña, cómo se enseña, para que se enseña, cómo se interviene, es el plan de estudios actual. Pero la estructura operativa es quien lo hace, ¿sí? La madre, el padre, originalmente, el maestro, los alumnos, actualmente. Eso se da a cabo, se realiza en un contexto que es el origen y el destino de la propia sociedad, ¿sí? Pero a partir de eso, ¿sí?, de esta relación que es sincrónica entre ambos, ¿sí?, emerge un proceso que Tomasello le llama la conservación-transformación. La educación conserva pero transforma al mismo tiempo. Y es en esta relación de dos polos que se da lo que él llama el efecto torniquete, ¿sí? El educador busca conservar, pero la generación subsiguiente se encarga de cambiarlo. Quieras o no, lo que tú hagas va a ser transformado por la siguiente generación. No permanece igual, es muy dinámico. Es una relación a donde hay siempre empuja un proceso de conservación, transformación entre ambos polos. Normalmente la conservación se da desde el adulto, la transformación se da a la generación subsiguiente, pero también puede darse al revés. Entonces, la educación siempre gira en esos dos polos, la conservación y la transformación. ¿Sí? Estos son los elementos que yo considero que son ahistóricos, es decir, todas las sociedades, todas las culturas los tienen en común, aunque van a tener sus variantes en el tipo de roles por la cultura, la edad, etcétera, que ejerce cada uno de los miembros del sistema educativo original. Si yo me voy ahora a la educación histórica, ¿sí?, yo voy a ver que este sistema educativo original, digamos, evoluciona en una estructura operativa, ¿sí? Evoluciona, digamos, inicialmente en una estructura operativa, es decir, en la medida en que el contexto se complica, ¿sí?, en esa medida van a aparecer otros sistemas necesarios para educar a esa persona. Inicialmente, pues eran los nómadas, ¿no? Los nómadas estaba determinada el sistema educativo por la madre, padre, la tribu, pero después, cuando somos sedentarios, empieza a aparecer una estructura conceptual, porque los expertos requieren de enseñar a los estudiantes las primeras civilizaciones. En las primeras civilizaciones, como China, Egipto, Grecia, emerge el maestro, se institucionaliza la escuela, en la Edad Media emergen escuelas religiosas, oficios, en el Renacimiento emerge la escuela con disciplinas más separadas, en la Reforma y la Contrarreforma se dan los inicios del currículum disciplinar, son los primeros inicios de tener un currículum con un plan de estudios. Luego aparece la escuela pública en el siglo XVIII, XIX, al XX, a donde se da una transmisión cultural en disciplinas, pero finalmente llegamos al momento actual en esta evolución de la estructura operativa, que básicamente va a implicar, ¿sí?, la internacionalización del proceso educativo, es decir, hoy por hoy ningún país decide qué se educa y cómo se educa de manera independiente del resto. Esto se decide en las grandes esferas internacionales. Y entonces tenemos actualmente en esta evolución de la estructura operativa, es decir, de los actores, acuérdense, la estructura operativa son los actores, la estructura conceptual es que se enseña, en esta evolución de la estructura operativa de los actores, ¿sí?, pues evolucionamos un sistema como este, ¿no?, de una relación original a donde tú tienes, ¿sí?, si yo tomo a Bertalanffy, ¿no?, tal cual, que no es un modelo perfecto de sistemas, pero se aplica a lo que estoy viendo, a lo que yo veo, ¿sí?, es que tienes un sistema, un sujeto, ¿sí?, que aprende, ese sujeto que aprende, que tiene un proceso de aprendizaje que depende de una maduración neurológica con una historia genética y filogenética que emerge de un montón de procesos, porque el sujeto, el ser humano emerge de un proceso ontogénico y filogenético de miles de años. Entonces, ese sujeto tiene una relación con una mediación cultural que impacta desde un sistema básico, la familia, el docente, los padres, a un sistema primario, la escuela, a un sistema secundario, las autoridades estatales o municipales, a un sistema nacional, el Estado, pero también a un suprasistema formado por Naciones Unidas, la UNESCO, la OCDE, las EPS, las ONGs internacionales que participan en esas instituciones y que también les dan línea por presión, en un momento histórico que es globalizador, ¿sí?, a donde la característica primordial es la verticalidad. Es decir, se establece lo que Morin llama un sistema jerárquico de baja complejidad, para empezar. ¿De baja complejidad qué es? Que es jerárquico, ¿sí?, está centralizado, las ideas que se generan arriba se espera que se lleven a cabo en el último salón de la escuela, o sea, es en la OCDE, donde se deciden cosas, allá en la ONU, en la UNESCO, y en el último salón de todos los países del mundo, todos tenemos que operar y actuar igual. Entonces hay un sistema, que Morin le llama a eso la baja complejidad, siendo que es de altísima complejidad, es decir, es diverso, es muy multicultural, es
multinacional, multiestatal, con una diversidad de familias, de atenciones, de culturas. Entonces, pretender tener un sistema que originalmente era de dos, a un sistema a donde desde una cúpula gigantesca se decide lo que debe hacer en el salón de clase, pues se establece una discrepancia, ¿no? Porque se establece un sistema de baja complejidad, ¿no? Centralizado, autoritario, en lugar de un sistema de alta complejidad que debería de observarse desde la autonomía, desde las relaciones, sí, entre sistemas, pero no vertical. Entonces, esa es la historia de la estructura actual, ¿no? Por el otro lado, si yo retomo la estructura conceptual, se establece este paradigma disciplinar desde Descartes, a donde en la escuela, en esta estructura operativa, se observa el conocimiento por disciplinas y así se enseña. Entonces se enseña, ¿sí? A partir de este árbol, ¿no? Que se los pongo porque es de Descartes tal cual, la totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol, él decía, cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física, las ramas que brotan del tronco son las otras ciencias que se reducen principalmente a tres, la medicina, la mecánica y la moral, ¿sí? Entendiendo por esta la más y alta perfecta moral que, presuponiendo un completo conocimiento de las otras ciencias, es el último grado de la sabiduría. Entonces, emerge entonces, paralelamente a esta estructura operativa, una estructura que se establece desde 1647 que es disciplinar. Esta enseñanza disciplinar, pues actualmente va del preescolar al doctorado, menos en la multiversidad, claro está, pero bueno, es del preescolar al doctorado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se enseñan disciplinas, español, matemáticas, historia, geografía, o sea, se observa toda la realidad en partecitas, se separa el sujeto además en partes, lo cognitivo, afectivo y motriz, es decir, lo cognitivo no es afectivo, lo afectivo no es motriz, y enseño por separado y espero que el sujeto desarrolle capacidades separadas, ¿sí? En actores separados, el culpable es el maestro o el culpable es el estudiante, separándolo del contexto, es decir, sin visualizar dónde vive, quién es, cómo hace, es decir, no se observa la relación. Además, se separa el acto de enseñar y aprender. Enseñar es una cosa, aprender es otra cosa. Por lo tanto, no tengo que echarle culpas. Hace muchos años el culpable era el estudiante, actualmente el culpable son los maestros, ¿sí? Entonces no se observa el sistema completo en el conjunto de actores, elementos y estructuras que participan. Lo que nos lleva, esta estructura disciplinar, nos llega también a un paradigma didáctico subyacente al paradigma disciplinar. Y es que para que el alumno aprenda, primero tiene que conocer, luego tiene que comprender y luego algún día lo aplicará. ¿Y entonces qué sucede? ¿No? Que tengo objetivos con un proceso que va a dar en explicaciones, a donde el resultado es la reproducción. ¿Sí? La reproducción tal cual de lo que yo le enseñé, sin observar el proceso de conservación, transformación, que naturalmente emerge en los procesos educativos. Eso, digamos, en el conductismo inicialmente eso se veía como la meta, el objetivo, las explicaciones y la reproducción. En el caso del constructivismo sigue siendo lo mismo. El maestro tiene una intención que se traduce en un proceso constructivo de mapas mentales, elaboraciones, preguntas, experimentación, pero donde le voy a exigir al estudiante que me diga lo mismo, porque finalmente se evalúa lo mismo y los que son maestros saben lo mismo que yo. Aunque el proceso sea constructivo, se le exige al estudiante que reproduzca lo mismo, ¿sí? Entonces, esta estructura, ¿no? Que es, digamos, disciplinar con un paradigma didáctico subyacente a ese proceso disciplinar separado en partes, lo único que observa es el aprendizaje como cambio cognitivo. Cuando la persona aprende, modificó sus estructuras cognitivas, como si eso nada más existiera dentro de un sujeto que es afectivo, motriz, social, cultural, histórico al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, frente a esta, digamos, esta serie de disyunciones, ¿no? Porque además, si se observa la conducta, no se observa la construcción es disyuntiva de la conducta, y si observo el conocimiento, no observo los valores, y si observo los valores, no observo las decisiones. O sea, esta serie de separaciones que generan un aprendizaje netamente cognitivo en la escuela, ¿sí? Enfrentan una realidad que es cada vez más compleja, ¿sí? Es una realidad que emerge de lo que ya varios llamamos la globalización, es decir, es global, todo lo que sucede en el mundo actual es global y local al mismo tiempo, ¿sí? Es tan global como que un indígena tenga un celular con acceso a la pornografía de China, así es. O sea, es local y es global. Se observa en el mundo entero un proceso que es globalizante. Lo que sucede en un lugar parte de lo que sucede a nivel global, y lo que sucede a nivel global se observa a nivel local. En un proceso de internacionalización, nacionalización del Estado, o sea, creemos que el Estado tiene todas las facultades, pero entra en relación con N cantidad de actores internacionales y con N cantidad de empresas internacionales. Entonces, en esta internacionalización exigimos un Estado nacional para la solución de todos los problemas del mundo. Y además es multicultural, ¿sí? Si hay algo que es
digamos, muy evidente en la globalización es que todo es multicultural, ¿sí? Pero, sin embargo, existe lo que Morín llama, y me fascina en uno de sus libros, ¿no? La cultura de masas. La cultura de masas, que es vertical, emerge de arriba abajo, a donde toda gente en el mundo usa Facebook, ¿no? Independientemente que seas chino, japonés, indígena, porque hasta los indígenas actualmente tienen Facebook, ¿sí? Hay una cultura de masas que es única y que se expande a través de los medios de comunicación. Entonces tenemos esta multiculturalidad de una uniculturalidad que es impulsada por los medios de comunicación, a donde todo lo que observamos es polar. Hay una polarización económica, social, climática, afectiva, intrapaíses, es decir, hay países muy ricos y países muy pobres, pero dentro de un país rico también hay muy pobres, y dentro de un país con muchos pobres también hay riquísimos. Nosotros aquí tenemos los grandes ejemplos. Entonces hay una polarización que no solamente es interpaíses, sino intrapaíses, ¿sí? Y ahí hay una emergencia de lo multi, pasamos de lo único a lo multi, la diversidad social, religiosa, partidaria, cultural, el mundo de lo único se acaba, todo es multi. Entonces, frente a esa realidad compleja, ¿sí? En la escuela se enseñan por disciplinas separadas, en realidades inexistentes, a donde primero se enseña el conocimiento, primero conoce, luego comprenda y algún día verá la realidad, porque se abstrae el tema, se abstrae el conocimiento y se deja la realidad por fuera. Esa realidad nunca se ve en el aula, ¿sí? Entonces, claro que hay una gran crisis, ¿no? Una crisis educativa, pero que emana inicialmente de una crisis del conocimiento. Obviamente esta crisis que emana del paradigma de la simplificación, a donde hay una relación de predicción, determinismo, a donde todo tiene que ser racional, todo tiene que ser exacto y nos va a llevar a predecir la verdad en el futuro, ¿sí? Sin observar que actualmente el conocimiento además se produce a la velocidad de la luz. Lo que hoy enseñas, mañana no es verdad, ¿no? Como me decía una maestra de medicina, yo enseño y el estudiante me dice que no es verdad y me saca la tablet y me muestra un artículo donde dice lo contrario que yo dije. Entonces, el conocimiento efectivamente se modifica a la velocidad de la luz, ¿no? Lo que es hoy, ¿no? Se conoce, pero no se sabe, ¿sí? Si es verdad, y esta incertidumbre que en realidad ha sido siempre, ¿no? Hoy por primera vez empezamos a ver que existe y está ahí, ¿sí? Y además tenemos esta gran crisis que la tecnología modifica la capacidad cognitiva. No solamente modifica la capacidad del sujeto para conocer, sino que además modifica el acceso que puedas tener a conocer. Entonces, en una crisis del conocimiento así, pues claro que emerge la pregunta, bueno, si tradicionalmente la educación ha sido un proceso de transmisión cultural de una generación a la siguiente, si tradicionalmente el estudiante tiene que conocer, comprender para luego aplicar, si tradicionalmente lo que voy a evaluar es qué tanto sabe, pues ¿qué hago? ¿Qué enseño en la escuela? Y entonces ahí nos agarramos a trancazos, porque ¿qué se enseña en la escuela? Es la crisis, es el primer problema de la crisis, ¿sí? Una crisis educativa que es generalizada, que emerge de un paradigma de la simplificación que reduce, ¿sí? Que observa solamente la causa y el efecto, que además predice el resultado. Si se hace esto en las escuelas, entonces todo el mundo ya la va a hacer en el planeta, ¿sí? Entonces hay una serie de problemas sistémicos reales que se pretenden resolver desde la disciplinaridad. No se observa la totalidad de la realidad, no se observan las relaciones entre las partes en el proceso educativo, no se observa el problema, el evento, la situación, ¿sí? No se maneja de manera completa. El educando además se divide en la razón, la emoción, el movimiento, el lenguaje. El docente se observa como excusa, sin contexto, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿verdad?, es cuando emergen las competencias. Fíjense bien. En este contexto que implica, por un lado, una educación que sea histórica, con un sistema original que sigue y perdurando a la fecha, porque aunque digan que la tecnología va a sustituir a los maestros, no es así, porque existe un elemento clave que se llama oxitocina, y la oxitocina es de tocarse, es una relación social. La educación emana de la sociedad y de las relaciones entre las personas. Entonces, en un contexto así, que emana desde una relación, termina en un contexto todo disparatado por la crisis disciplinar, por la crisis del conocimiento, por la crisis de la tecnología, por la crisis de la insuficiencia. ¿Sí? Me voy a regresar un poco a la lámina de esta. ¿Sí? La crisis de la insuficiencia, le llamo yo. Cuando esa realidad es tan compleja, lo que se enseña en la escuela es tan insuficiente que todo el mundo opina y todo el mundo se mete. Sí, opina la ODE, opina la CEP, opina la UNESCO, opina el supervisor, opina. Todo el mundo opina porque es imposible educar al niño del siglo XXI en un contexto tan complejo como ese. Entonces, a partir, digamos, de eso, ¿sí? En este contexto, digamos, emergen las competencias. Y emergen precisamente como una respuesta a la complejidad, como una respuesta a la complejidad del contexto actual. Se adoptan, ¿no?, desde los niveles más altos del suprasistema, ¿sí?, como una salida a la necesidad educativa, ¿sí?,
como una salida para decir, bueno, si no podemos seguir en la dinámica de la transmisión del conocimiento, sea por construcción, sea por conducción, si no podemos seguir con un proceso educativo separado en partes, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Trabajar y desarrollar competencias. ¿Pero qué es una competencia? ¿Sí? Es la capacidad articuladora del sujeto. Los seres humanos lo que tenemos es una capacidad para articular capacidades, ¿sí? En una acción. Articulamos todas las capacidades en una acción, en un desempeño que se realiza en un contexto, ¿sí? Con diversas intenciones. Eso es una competencia, ¿sí? Entonces, los planes y programas actuales se dirigen en varias partes del mundo ya hacia el desarrollo de competencias. ¿Qué es la competencia? Eso, la acción en contexto. Una acción que se realiza con diversas intenciones. ¿Sí? Entonces, la competencia, los planes y programas se dirigen al desarrollo de competencias. La competencia es la meta educativa que se va a desarrollar por un proceso que es la serie de pasos que llevan al sujeto, ¿sí?, a lograr esa competencia y que se va a observar además cuando el sujeto la haga en un contexto. Es decir, no voy a observar solo lo que el sujeto sabe, voy a observar lo que el sujeto hace en un contexto determinado. Les pongo un ejemplo aquí, miren. Una competencia de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo es cuida de sí mismo en cualquier contexto. Esta es ahistórica y es histórica. Desde el principio de la humanidad, los seres humanos hemos aprendido a cuidarnos, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿cuáles son los pasos para cuidarse? En uno de los temas, porque esa competencia cuida de sí mismo, como lo voy a ver más adelante, es interdisciplinar y transdisciplinar, ¿sí? Lleva a cabo un proceso. Voy a tomar solamente el de nutrición. Pues alguien que aprende nutrición para cuidarse, pues distingue los alimentos no nutritivos, describe el plato del bien comer, cuántas proteínas, vitaminas tienes que comer, combina los alimentos, escribe una dieta nutritiva, pero además regula su alimentación en los diversos contextos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aprendo todo esto, quiere decir que si tengo que estar a dieta, voy a estar a dieta de lunes a viernes, pero también el viernes, pero también el sábado, pero también en Navidad. Es decir, en todos los contextos yo soy capaz de regular la dieta que consumo. Fíjense cómo estoy hablando de dos cosas diferentes. Yo me puedo saber perfectamente los grupos de alimentos y romper la dieta, nada más me la ponen enfrente. Es decir, cuando el contexto se modifica, el sujeto hace otra cosa. La competencia exactamente es la capacidad que tiene el sujeto para articular todos los recursos que posee, conocimiento, habilidad, destreza, actitud, en un desempeño frente al contexto, ¿sí? El contexto marca la diferencia. Si yo guardo la dieta, como así lo hago yo, de lunes a viernes, ¿sí? Y el sábado pues, es fiesta, ¿no? Y no se diga Navidad, pues entonces nunca hago la dieta, ¿sí? Es decir, me modifican el contexto y dejo de ser competente. Entonces, la competencia no es competir. La competencia es esta capacidad del sujeto para enfrentar los diversos contextos. Es una capacidad que además no es lineal. Cuida de sí mismo, no tiene esta lógica lineal de debe de aprender a cuidarse. Entonces, para hacerlo va a conocer la nutrición. Y entonces, para hacerlo, algún día va a comer. Igual con el sexo. No, va a conocer la sexualidad. Algún día, cuando ya sepa todo sobre la sexualidad, va a tener relaciones sexuales responsables. Fíjense que no es así. No es así porque las competencias son recursivas de la acción. Se desarrollan en la medida en que el sujeto la hace. Uno cuida de sí mismo desde preescolar. Claro, en preescolar te lavas los dientes, te lavas las manos, en la primaria aprendes la nutrición, en la secundaria aprendes sobre la sexualidad, en el bachillerato previenes adicciones. Estoy hablando de una manera general, un poco nada más para transmitir la idea. Haces ejercicio, pero cuando tienes 85 años, o como morir 95, ¿sí? Pues ya el contexto de la salud es otro. ¿Sí? Es un contexto donde tú tienes que cuidar de tu salud independientemente de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, las competencias tienen esta naturaleza recursiva. Incluye todo lo que el sujeto tiene, el conocimiento de la dieta, sí, pero también la capacidad y la regulación afectiva que implica no comer cuando no debo, ¿sí? Entonces, fíjense que la competencia es meta y proceso a la vez. Por eso tienen estas flechas aquí. La competencia no es una meta que se va a lograr al final. Es una meta que se desarrolla por su ejecución. En la medida que el sujeto la hace y enfrenta la dificultad de la demanda, más competente es. Mientras más difícil es lo que hace el sujeto, mejor lo hace. Mientras más lees, mejor lees. Mientras menos lees, menos lees. Mientras más escribes, mejor escribes. Mientras más piensas, mejor piensas. Entonces, la competencia se desarrolla por la acción y la acción es recursiva, se perfecciona, ¿sí?
Se perfecciona porque el sujeto articula todo. ¿Qué articula? Yo les puedo decir que cuida de sí mismo en cualquier contexto. Pues tiene conocimientos de todas estas, es transdisciplinar, tiene conocimientos de matemáticas, las unidades de medición, me peso, no me peso, la lengua, un uso apropiado del lenguaje en los contextos, las ciencias, aparatos, sistemas, la sexualidad, el arte, la expresión del cuerpo impacta totalmente el cuidado de la salud. La expresión en el arte de los jóvenes, ¿sí? Está relacionada totalmente con el cuidado de la salud. La ética, cómo tomas decisiones frente a los diversos contextos. La educación física, qué hábito deportivo tienes, ¿sí? La ubicación, dónde estás, cómo estás, la historia, las lecciones aprendidas que marcan de la historia. Todo eso tiene que ver con el cuidado de sí mismo. Es interdisciplinar y es transdisciplinar. Porque yo puedo ver, cuida de sí mismo cuando estudio matemáticas y cuida de sí mismo cuando estuve en el arte. Cuando trabajo con los docentes les digo en matemáticas, es que si tú ves educación financiera, tú puedes enseñar que el sujeto se cuide, para que no se endeude y luego lo metan al bote por no pagar. O sea, el asunto es que es así de complejo. O sea, tú puedes enseñar cuidar de sí mismo en todas las asignaturas y todas las asignaturas contribuyen a cuidar de sí mismo. Entonces estableces un proceso interdisciplinar y transdisciplinar, ¿sí? Morin tiene una definición genial de las competencias que les pongo acá. Está en el método, en la página 185 en español, ¿sí? Una competencia, dice Morin, o Morán, perdón, la actitud organizacional para condicionar o determinar una diversidad de acciones, transformaciones, producciones. Y relacionado a esta, la praxis, como el conjunto de actividades que efectúan transformaciones a partir de una competencia, ¿sí? Entonces, es un carácter recursivo, fíjense, es un carácter recursivo entre pensar, saber, hacer, pensar, saber, hacer. O sea, no está separada el pensamiento de la acción. Lo que hago retroalimenta mi pensamiento y mi pensamiento tiene que retroalimentar mi acción. ¿Cómo se determina una competencia? Como una competencia es compleja, se puede observar desde todas las disciplinas, desde la psicología educativa, el origen inicial, la primera definición la da Robert White en 1959. Brunner, McClellan, Gardner, todos estos psicólogos norteamericanos de Harvard, todos ellos, básicamente definen a la competencia de capacidades que dirigen una acción, ¿sí? Es lingüística también, ¿no? Chomsky la definía, la competencia es lingüística, el ser humano se caracteriza por eso, ¿sí? En la filosofía, Verón decía, es la capacidad para construir un discurso filosófico ideológico. En la pedagogía se observa con un desempeño específico frente a las demandas. Y en la sociología como capacidad que requiere desarrollar un suceso en la sociedad en la que vive. Fíjense cómo todas estas perspectivas impactan el desarrollo de las competencias, porque de acuerdo a la perspectiva disciplinar que tú diseñes la competencia, pues ahí está. Entonces, lo que ustedes ven, algunos autores dicen es que es polisémica, no, no es polisémica. Es que no nos estamos dando cuenta que la disciplina que la estudia es la que la define. Y de acuerdo al autor, y de acuerdo a cómo se describe en cada Ministerio de Educación de cada país al que se tomaron o qué perspectiva, pues así está definida. Entonces, ¿cómo puede definir una competencia desde la complejidad? Pues a partir de lo que el sujeto sabe hacer en el contexto que enfrenta, ¿sí? En un contexto que es cambiante, incierto, actual y futuro, ¿sí? Las competencias van a emerger entonces de un análisis de la relación entre sujeto, contexto y acción transformadora, ¿sí? Entre contexto, sujeto y acción transformadora, ¿sí? Entonces, fíjense, ejemplos de competencias del siglo XXI, ¿sí? Son, por ejemplo, el aprendizaje permanente. Si yo me pregunto, ¿qué necesita saber hacer el sujeto en el siglo XXI frente a todos estos procesos de crisis? Para empezar, el aprendizaje permanente. La capacidad para aprender por sí mismo a lo largo de la vida, porque no es como antes, termino cuando ya termine la carrera, ¿sí? O, por ejemplo, resuelve problemas desde la complejidad, es una competencia que deberíamos de abarcar en todas las escuelas, o negocia sus conflictos mediante una ética compleja. O sea, les pongo 3 competencias porque son ejemplos es a partir del análisis de la necesidad del contexto futuro que yo determino lo que debe de saber el estudiante y lo desarrollo en clase. ¿Cómo se va desarrollando en el aula? Pues por situaciones de la vida. Toda competencia se desarrolla no porque una persona le dé clases a alguien, sino porque esa persona enfrente casos, problemas, situaciones de la vida, y frente a esas, entonces adquiere y construye el conocimiento necesario y entonces lo resuelve. Es un proceso educativo de 2, educando-educador, ¿sí? A donde lo que se pone en el centro es un contexto real, ese contexto real se analiza, se piensa sobre él, se construye el conocimiento y se transforma eso que se ve, ¿sí? Esto lo va a hacer el docente con una serie de actividades, ¿no? A donde hay un sistema de participación y colaboración, porque otra vez el sistema original es social. Les pongo un ejemplo, en el caso de la dieta, ¿sí? Ponemos a los niños a analizar, a ver niños, ¿sí? Si pongo a los niños del DF, que es las condiciones actuales, es lo que hacen, comer comida rápida frente a la televisión, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Pues están gordos, la mayoría de los niños del DF así está, ¿sí? Entonces, ellos necesitan identificar que necesitan comer a partir del propio caso. ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Cómo estoy de peso? Y entonces, ¿qué debo de comer? Y entonces, lo que se busca es el cambio en el desempeño del sujeto. No solamente el cambio en que se sepa la nutrición, todos no sabemos la nutrición, y la mayoría de los mexicanos estamos bien gordos. Entonces, les pongo un ejemplo tan gráfico porque es muy fácil de entenderlo así. Entonces, es un paradigma didáctico que se modifica. Se va a modificar porque yo voy a partir, ¿sí?, de observar la realidad, una realidad que es compleja, una realidad, ¿sí?, que ya decía Nicolescu, es aquello que se resiste, ¿sí?, a la propia construcción. O sea, a pesar de todo, está ahí. Esa realidad se enfrenta y uno lleva casos y proyectos y experimentos al aula, desde chiquitos, yo lo he hecho con niños desde preescolar y es maravilloso, que lo que van a hacer para empezar es generar interés. La emoción es la puerta de entrada de todo proceso educativo, que te emocione, que te interese eso, detectas un problema, lo investigas, haces un ejercicio metacognitivo que sé, que no sé, planeo cómo voy a adquirir ese conocimiento, lo articulo, consigo los recursos, resuelvo la demanda y vuelvo a evaluar si lo que hice resolvió el problema. Entonces, fíjense que este proceso, sí, modifica el proceso didáctico actual. Pasamos de conocer, comprender, aplicar a ver la realidad, analizarla. Entonces, luego sí, buscar el conocimiento y buscar la resolución. ¿Qué voy a evaluar entonces? ¿Sí? Voy a evaluar lo que el sujeto hace en el contexto. Voy a evaluar el nivel de desempeño que logra, no para que compita, no para que unos se saquen 10 y otros se saquen 8, sino para identificar qué hago. ¿Qué hago yo como docente para que lo haga mejor? Entonces, establezco eso en comportamientos reales, ¿sí? Yo no voy a evaluar si el sujeto se sabe los 5 grupos de alimentos. Voy a evaluar si me dice qué va a cambiar de su dieta, qué cambias de la dieta. ¿Sí? Fíjense qué diferencia. Es muy diferente enseñarles a los niños los 5 grupos de alimentos a decirles qué cambias de tu dieta. Y lo mismo va para los adultos en el doctorado, ¿no? La primera asignatura de la maestría en el doctorado es ¿qué cambias? Este es el pensamiento complejo. ¿Qué tienes que cambiar? Entonces, la educación está dirigida al cambio, ¿sí? Al cambio en el desempeño del sujeto, no solo a una parte de ese desempeño que son los conocimientos, sino la articulación de todas estas capacidades, conocer, comprender, sentir, saber, hacer en un desempeño, en un contexto. Son todos estos elementos. ¿Para qué se va a evaluar entonces? Para mejorar lo que se hace. Se mejora en una acción de recursiva. Y entonces aquí tenemos que dar el salto cualitativo entre observar la meta y el resultado que se logra, que era una linealidad. Es la linealidad que siempre hemos tenido en el proceso educativo. Tengo una meta, hago un proceso de actividades de construcción en el aula y observo el resultado. ¿Sí? ¿Es lineal? No. Esa linealidad se rompe porque se evalúa todo el tiempo para intervenir y mejorar en el aprendizaje. ¿Cómo se va a evaluar entonces? Por lo que hacen los estudiantes, por su capacidad de resolución, de adecuación de lo que hacen, por la satisfacción social que logran, ¿sí?, frente a esas demandas. Entonces, lo que se hace es observar a los mejores para aprender de ellos y a partir de eso identificar cómo lo puede hacer el resto, observando siempre el desempeño en contexto, es decir, la producción del estudiante. Y la producción, como lo dice Morín, la producción de sí. Los seres humanos producimos, es natural, el que no produce se muere de depresión. La producción te hace seguir adelante. Esa producción de sí en un contexto es lo que se evalúa, ¿sí? En esa complejidad se evalúa. Entonces el paradigma se modifica, ¿sí? El paradigma se modifica porque no se abstrae el conocimiento disciplinar, ¿sí?, del contexto real. Se lleva el contexto real al aula. No se separan los recursos del sujeto y ahora voy a ver conocimientos y ahorita voy a ver habilidades y mañana voy a ver las destrezas y luego voy a ver los valores aislados del contexto real. Se articula transdisciplinarmente en una realidad que enfrenta el sujeto. Se piensa y se actúa sintiendo. Se aprende pensando en la realidad. Se reflexiona sobre la actuación realizada. Se siente en la realidad actuada. ¿Sí? Se pone todo en juego, todo lo que integra el sujeto frente a una realidad. Les pongo un ejemplo aquí, competencia cuida de sí mismo, donde los alumnos identifican las enfermedades comunes preguntándolo. Ellos van y preguntan en la escuela, ellos hacen gráficas, articulas la elaboración de gráficas, cómo se sacan las gráficas, el cuestionario de la enfermedad y la enfermedad a los aparatos. Entonces fíjense cómo es otra perspectiva, es una perspectiva de enfrentar la realidad y transformarla. ¿Qué pasa entonces si analizamos la aplicación del modelo basado en competencias en el caso mexicano? Yo hice una investigación, 5,750 docentes, el 2% evaluaron el aula. Pues para empezar hay un problema, los problemas de la aplicación empiezan por la estructura conceptual, porque no se entiende que la competencia es el desempeño del sujeto frente a la demanda, frente al problema, frente a la necesidad. ¿Sí? Se busca desarrollar desde un enfoque disciplinar. En matemáticas es una cosa, en historia es otra cosa, en geografía es otra cosa, y nunca se articula el sujeto en la acción. ¿Sí?
El paradigma didáctico se sigue siendo el mismo, se debe de conocer, luego comprender y algún día lo va a aplicar en la realidad, ¿sí? Se sigue calificando con el paradigma cuantitativo. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto te otorgo? Cuando la competencia es qué haces en el contexto. Sí, es un paradigma que no observa la meta por su ejecución. La meta se ejecuta en la acción y esa acción es recursiva. ¿Sí? Se separa la acción presente de la acción futura, porque se piensa que si el estudiante conoce la nutrición, algún día comerá bien. Si el estudiante sabe sobre el sexo, algún día tomará decisiones responsables. ¿Sí? O sea, se separa la meta de la acción, ¿sí? Se separa el saber del hacer, se separa la planeación de la evaluación. O sea, planea una cosa y evalúa otra. Való nada más el conocimiento, porque cuando se aplican las competencias, se planean competencias, se hacen cosas maravillosas, pero se sigue evaluando desde la institucionalidad qué tanto sabe el estudiante, cuando estamos hablando de otra cosa. ¿Qué otra cosa sucede? Pues como es una imposición de arriba abajo, como esto viene desde arriba y no se entiende la necesidad, ¿sí? No se entiende que debe de emerger un nuevo paradigma didáctico en el aula para trabajarlo, ¿sí? Pues la propia autoridad reproduce lo mismo. La autoridad exige competencias, pero ¿qué sucede en el aula? ¿Sí? Exige competencias, pero yo te enseño a ti, maestro, a hacer lo mismo. Te digo que conozcas, comprendes y aplicas. Es decir, la reproducción del proceso de capacitación docente obedece al paradigma anterior, tratando de entrar a un paradigma nuevo. Y en la educación lo que hacemos es reproducir lo que vimos, ¿eh? Si a mí me enseñan así, así aprendo. Se separa entonces, además, la responsabilidad. Como esto no sale, como no vemos la complejidad de lo que sucede histórica y históricamente, pues entonces la responsabilidad es del docente. Tenemos que echarle la culpa a alguien, ¿no? Pues se le echamos al docente. Porque ya vimos que no, que los estudiantes sí tienen traumas y estas cosas, ¿no? Entonces echémosle al docente. Pasamos del polo, antiguamente era el estudiante el culpable, ¿cierto o no? El que no aprendía, pues le pegaban. Ahora no, ahora es el docente. Pasamos a los polos, sin observar contextos, condiciones, problemáticas. Y además generando un teléfono descompuesto. Se dice una cosa que no es. Se habla de las competencias de todo el mundo, pero competencias son competir y entonces emerge todo el rollo de que no es eso, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿no? Si observamos de inicio esta educación histórica, ¿no? En la relación con la historia viva actual, ¿qué es lo que observamos ahí? La pérdida de la complejidad del sistema educativo original. Se pierde la observación de la relación para empezar, ¿sí? O sea, el principal problema es que perdimos la sincronía. Perdimos la sincronía entre los actores, entre la relación educando-educador. Perdimos, además, la observación del contexto, que no es global y no es local, es local. Son las dos cosas al mismo tiempo. No son contradictorias. Bueno, sí son y no son concurrentes y no concurrentes. O sea, es todo al mismo tiempo, lo que es global es local. Y perdimos, además, ¿sí? Digamos, queremos que esta baja complejidad que se da en algunas culturas de un sistema autoritario, centralizado, se genere para todo el mundo. Entonces, opera un sistema de baja complejidad autoritario, vertical, de arriba abajo, hasta el aula, ¿sí? Lo que se decía en la OCDE hasta el aula, en varios países del mundo, y los que no son de la OCDE también, porque se impactan, ¿sí? Tenemos ese sistema de baja complejidad y lo trasladamos, ¿sí? En lugar de observar que el sistema es de alta complejidad, tendría que ser diferenciado, autónomo, sí en relación, sí en contacto, sí observando lo que emana de varias fuentes y de todo este proceso de internacionalización, pero observando lo local y global al mismo tiempo. Es decir, tendríamos que luchar por la emergencia de los sistemas educativos de alta complejidad, ¿sí? Para poder, digamos, ya más concretamente en el modelo basado en competencias, es necesario, pues, para empezar, modificar el paradigma disciplinar. No se puede trabajar competencias como constructos que son complejos, que abarcan al ser humano en todo lo que es, desde disciplinas, y lo que es matemático no es histórico, y lo que es de historia no es social, y lo que es social no es natural, y entonces a esta separación en disciplinas no abarca la realidad, ¿sí? No abarca el sujeto total perdón, partes, conocimiento, habilidad, destreza, actitud, y yo te enseño valores, y yo te enseño conocimientos, y yo te voy a enseñar las habilidades emocionales, y entonces imagínense, un maestro para cada cosa, ¿sí? Esta es una crisis que hace que tengamos lo que tengamos ahorita, un sistema totalmente insuficiente a nivel global para responder a las necesidades del siglo XXI, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? Pues cambiar la estructura. Tendríamos que ir cambiando la estructura conceptual y la estructura operativa, ¿sí? Al mismo tiempo, es un reto que es local, no global, es global y local al mismo tiempo. Es un reto paradigmático, porque es el reto de modificar el paradigma, ¿sí? Y eso es un gran salto cualitativo. Implica entonces construir las relaciones, el complexus, como dice Morán, este complexus que implica observar el contexto global, local, los actores, la relación educando-educador,
¿sí? El plan y programa de estudios que tiene que ser modificado para observarse en la planta laboral existente, porque no vas a correr maestros, sino con estos maestros, cómo logro estas competencias. Y eso implica un plan de un diseño curricular, que además es muy sencillo, yo lo he trabajado. O sea, se puede trabajar muy sencillo, por paradójico que parezca, desde la complejidad en un plan de estudios. Pero esto implica una modificación de esta separación en partecitas. Implica observar a ver metas que se ejecutan en procesos y resultados. Implica dejar de pensar que el perfil de egreso algún día lo va a tener. Entonces, ¿qué sucede? Todo perfil de egreso nunca se llega, ¿eh? Nadie le evalúa y no se observa, porque no se hace en el aula, no se trabajan ahí. Se observa como consecuencia en esta relación causa-efecto, cuando tiene que ser recursivo de la acción. Lo que digo que voy a ganar al final tiene que realizarse todos los días. Entonces, ¿cómo? Por acciones estratégicas que me lleven a que al enfrentar la realidad en el aula, el sujeto pueda cuidarse a sí mismo, resolver problemas, aprender a aprender. Eso se hace en el aula, no se observa después. Siempre en una relación que tiene que ser sincrónica y amorosa, ¿sí? La educación no puede ser solo tecnológica porque emana de la oxitocina. Y la oxitocina es tocarse. La oxitocina empieza por los ojos. Ya no les expliqué la laminita primera porque no tengo tiempo, pero esa laminita es genial, porque es todas las capacidades del sujeto y cómo es sensible a la experiencia. Como padres homosexuales desarrollan la misma capacidad que una madre, y es por la relación, y es una relación que emana de esa relación sincrónica que es amorosa. Hasta aquí llegué. Muchísimas gracias. El micrófono para que ahí contestes sus preguntas y respuestas. Sí, sí. Bueno, esto hay Bueno, pues una magnífica presentación, muy completa, muy compleja también. Tenemos tiempo para unas preguntas. Levante por favor la mano para que algún compañero de los organizadores les pueda pasar el micrófono. Por favor, allá Israel, ahí Lo único que les pido es si pueden formular por favor su pregunta para que podamos abarcar la mayor parte y también la cuestión de si pudiesen decir su nombre, de qué país provienen, la ubicación y la carrera, o vaya pues una definición sencilla, ¿no? De qué formación tenemos. ¿Sí? Perdón, hay muchísimas manos levantadas. Yo creo que si nos dejara un correo electrónico para enviar, sería mucho mejor. Con muchísimo gusto, aquí se les pongo. Hay tiempo. Hay tiempo para algunas si quieren y las contesto así. Son las referencias, porque se las van a dar la van a bajar, entonces están las referencias. La laminita esta de los cerebros, que es lo máximo, están las referencias. Se llevó la... Ok. Adelante por allá, nuestra Israel, ahí. Buenos días, mi nombre es Alicia Ruiz Mora, soy profesora en educación básica, actualmente con año sabático por parte del Estado de México. Y para felicitar a la ponente que trabaja los temas excelente, muy claros. Sin embargo, a mí me surgió una duda. Nos comentaba que el constructivismo, digamos, no aporta mucho, bueno, así lo entendí, a esta situación de la complejidad. Sin embargo, yo quisiera saber si es en cuanto a aplicación o en cuanto a paradigma, porque, bueno, yo el constructivismo lo entiendo de la forma donde el alumno construye significativamente, retomando lo que sabe, acomodándolo y haciéndolo, asimilándolo. Esto pues a través de Vygotsky, Brunner, Ausubel. Entonces sí me causa duda porque precisamente mi tesis habla de pensamiento complejo y bueno, tú como docente tienes que ver tus métodos, estrategias y técnicas para lograr que el alumno precisamente desarrolle esta capacidad. O sea, no podemos llegar nada más de manera filosófica, ve todo global, no, sino nosotros pues tenemos que darle como que esas ayudas, ¿no? Entonces sí me gustaría, si pudiera ampliarlo un poquito. Y también una duda, bueno, yo no soy médico, pero quisiera saber por qué la computadora no puede generar en el alumno oxitocina. Yo entiendo que es un estímulo, entonces, perdón, pero bueno, son mis dudas.
Que bueno, quisiera saber por qué no. Gracias. Bueno, a ver, la primera parte, ¿no? Porque en todo sistema constructivismo, si te fijas, en el constructivismo no se habla de cómo se articula la emoción, el sentimiento a eso que estás conociendo. Es una de las grandes deficiencias. La otra es por el proceso de construcción, ¿no? Y un problema que tenemos ahorita es la gran confusión que implica, y que implica observar a Vygotsky como constructivista. ¿Sí? Yo estoy totalmente en desacuerdo con decir que Vygotsky es constructivista. No es constructivista. De hecho, yo creo que si volviera a vivir le daría un infarto. ¿Sí? Vygotsky hace todo un proceso hegeliano y marxista. Entonces, y tiene varios libros a donde critica y deshace a Piaget. ¿Sí? Y lo deshace precisamente por qué es primero, el desarrollo, la intervención. Y él siempre dice, la intervención es primero. La mediación dice, la instrucción precede al desarrollo. Yo estoy totalmente convencida, hay 80 casos de niños aislados. ¿Qué pasa con un niño aislado? Se tara, no se relaciona, no se desarrolla, cognitivamente hablando. Entonces, bueno, y por el asunto de la oxitocina es porque tiene que ver con el tacto, o sea, el cuidado. Si ustedes, esta lámina, ya no me metí a platicarles porque son varios experimentos, hay muchísimos escritos, búsquenlo en inglés, sincronía. Sí, sincronía y oxitocina, ese es para que salga oxitocina, busquen sincronía y oxitocina. Entonces, hay muchísimos estudios, o sea, ¿qué pasa con una madre cuando le ponen un video de su hijo y está llorando, ¿no? Y luego sacan la resonancia y le toman la sangre, le toman sangre. Y entonces ven el nivel de oxitocina en sangre, cómo sube. Y luego ven cómo esa oxitocina se ubica en el cerebro, ¿sí? Entonces, es un inicio emocional. De hecho, hay varios estudios que tienen que ver con cómo la oxitocina impacta la construcción del aparato afectivo del sujeto, la relación con los otros. Entonces, una computadora no hace eso, ¿sí? O sea, si tú pones un bebé, de hecho, en Estados Unidos los pediatras tienen la consigna de prohibir el uso de computadoras antes de los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque no desarrolla todos los 5 sentidos al mismo tiempo. El ser humano para desarrollarse tiene que desarrollar los 5 sentidos al mismo tiempo. La computadora tiene 2 dimensiones, por más que quieras, o sea, 1 y 2. O sea, no hueles para empezar, ¿sí? O sea, yo tengo un libro que se llama Aprender desde el cerebro, donde le digo, el olfato desarrolla la abstracción, es el olfato. Y en las computadoras no huelen. Y si huelen mal, qué pena. O sea, me explico, entonces, o sea, son los 5 sentidos los que entran en contacto. Con un ser humano, ustedes véanlo, en una clase virtual, ¿no? O sea, a mí me pasa muchísimo, es que no les veo las caras, yo por las caras me guío, si no veo caras, no sé qué está pensando la gente. Entonces, la cara me dice, ¿sí? La cara. Y hay un proceso compliquísimo ahí, porque de la sincronía puedo escribir un libro completo. Pero, digo, hay esas ausencias, pues, ¿no? Entonces, una tarea es separa a Vygotsky del resto y estúdialos por separados. Y otra tarea es esto, es el contacto. El contacto es físico, es los 5 sentidos al mismo tiempo. ¿Sí? Okay. Acá en el centro, nada más les pido de favor que nos digan su nombre y de dónde provienen, por favor. Mi nombre Estoy de acuerdo contigo. Que tendríamos que ver el impacto complejo. Estoy de acuerdo. No se puede dejar la computadora. No se puede dejar la computadora, pero hay que saberla usar. Y yo creo que nos metemos en un ámbito todavía poco explorado. Sobre todo, por ejemplo, con el cerebro en formación. Un cerebro en formación, ¿cuál es el impacto tecnológico de una computadora que efectivamente genera adicción por dopamina? Estoy totalmente de acuerdo, y es la nueva enfermedad del siglo XXI. Es el proceso adictivo que genera la dopamina, es este neurotransmisor, ¿no? Que se produce en condiciones de felicidad, ¿no? Entonces, dopamina, adicción. Sí, o sea, se los digo así en simple. ¿Y se correlacionan todos los neurotransmisores? Claro. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Perdón, vamos a darle... Sí. Yo no soy tan pesimista en que si no un niño no requiere esto que yo le digo, no soy tan pesimista porque existe en los niños algo que se llama resiliencia. Y yo he visto niños que se crían en hogares, en casas hogar. Yo soy pediatra. Ajá. Tengo 20 años viendo niños qué bueno abandonados, pobrecitos. Ajá. Y yo veo su capacidad de resiliencia. Tristes cuando llegan a la primera consulta, pero a los 6 meses son otros niños. ¿Y qué hiciste con ellos? ¿Por qué? No, yo los veo, los curo. Lo que pasa es que en esta casa hogar
les dan amor, les dan nutrición, pero tienen resiliencia, pues, que no hay que olvidarla. No, estoy de acuerdo, pero fíjate que para mí la pregunta, hay muchas cosas por investigar en este asunto, ¿no? Yo soy un amante de ver el cerebro y las relaciones, ¿sí? Para mí la tarea es, bueno, ¿qué tanto tiene que ver el desarrollo de la resiliencia con la oxitocina? Y las relaciones humanas iniciales, porque hay muchos estudios sobre el inicio. ¿Sí? La oxitocina también se produce en el momento de la excitación sexual. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Como que me confundí un poquito. Ajá. ¿Dónde veo el principio de un círculo que se cierra fabulosamente con la excitación sexual, sexo, procreación? Estoy de acuerdo. Bebé, y luego se cierra. No encuentro dónde está ese principio. ¿Dónde entra la cultura? ¿Dónde entra la cultura? No encuentro. Yo sí te digo, digamos, es hipótesis es lo todavía. Que yo considero. Okay, no, estoy de acuerdo. Es la relación naturaleza-cultura y ahí tenemos la brecha disciplinar. Observo la naturaleza, él es médico y por eso el sujeto implica, observo la naturaleza o observo la educación, la cultura y la educación, ¿no? Porque fíjense que hay estudios muy interesantes, yo les decía, la sincronía tiene una dimensión que es variante, varía con las culturas y con las sociedades. ¿En qué momento la madre atiende al niño y cómo lo atiende para darle de comer regula posteriormente el impulso, por ejemplo? Entonces, o sea, en esta relación de yo te doy de comer, yo atiendo tus necesidades, implica una regulación de los impulsos posteriores en la acción, ¿sí? Pero además, en ese proceso educativo, ¿sí? Este proceso que implica qué haces y qué no haces, fíjense bien, qué haces y qué no haces, es el inicio del proceso educativo, es el inicio, es la norma, ahorita hablaban antes que yo de la norma, la norma cultural empieza en el nacimiento. ¿Cuándo te dejo llorar? ¿Cómo te dejo llorar? ¿Hasta dónde te atiendo y cómo te atiendo? ¿Te quiero o no te quiero? ¿Te doy o no te doy? ¿Te pelo o no te pelo? ¿Sí? Es cultural. Varía con las culturas, es la ADN. Entonces, ahí tienes una primera emergencia del tipo de relaciones que tienen que ver con este nexo naturaleza-cultural. ¿Sí? Yo les pediría que por favor vamos a regular esto, o sea, ahí, para respetar el orden de las preguntas. Si alguien tiene algún comentario con nuestra ponente, con gusto la puede seguir platicando. Allá afuera hablamos de la oxitocina. A ver, adelante por favor con la pregunta. Hola, ¿se escucha? Ok, mi nombre es Luisa Zúñiga, yo vengo de Chile y... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Luisa Zúñiga, yo vengo de Chile y soy una artista, soy pianista y antropóloga. Bueno, mi pregunta es lo siguiente. He leído y he escuchado mucho a Albert Jacquard, que es un genetista y filósofo francés, quien nos dice de que por esto de las competencias hemos mandado a miles de seres humanos al tarro de los papeles. Por lo tanto, cada ser humano es tan diferente por su formación, por su forma de vida, por su alimentación, etcétera. ¿Cómo es posible que todavía estemos en este paradigma de las competencias? Es que miren, hay una parte que me salté porque la di por hecho, que la palabra competencia tiene dos acepciones. Una primera que es competir, que viene del griego, y otra que es competere, te compete, ¿sí? El origen, estos dos orígenes confunden, porque en el español nosotros competencia la entendemos como competir deportivo, ¿sí? Si ven esta definición de Morán, lo tengo que aprender. Esta definición de Morán, ¿no? La palabra en francés no tiene el mismo significado, ni en inglés tampoco, ¿sí? Las competencias emergen aproximadamente en 1959 en Harvard. Harvard es la cuna, ¿sí? Y emerge frente a la crisis del IQ. Cuando el IQ no explica, o sea, el IQ como el coeficiente intelectual, cuando el coeficiente intelectual no explica por qué algunas personas son más exitosas que otras, dicen, pues, ¿qué está pasando? Tenemos genios que son tremendamente infelices. Entonces, un psicólogo dice, pues, lo que falta es la motivación. La motivación es la raíz de la competencia. Entonces, la competencia es la acción del sujeto en el entorno frente a un contexto, ¿sí? Y ahí, precisamente, la gran discusión es cuáles son. Si nosotros decimos, bueno, ¿hacia dónde dirigimos? Hablar de competencias es hablar del desarrollo de las capacidades del ser humano.
Pero estas capacidades tienen que ver con el contexto, se relacionan con el contexto, entonces son modificables, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo máximo, miren. El maestro, más o menos en la Edad Media, el maestro tenía una consigna, la letra con sangre entra, y el buen maestro es el que golpea, usted péguele, se acabó, ¿sí? Hoy, pues lo de menos es que te suba Loret de Mola Televisa, en el caso mexicano, y todo el mundo se entere que madreaste a un niño por hablar claro con una palabra muy mexicana, ¿sí me explico? Entonces, o sea, las competencias son históricas, dependen de un momento sociocultural. Es en ese momento que se deciden. El gran dilema es decir cuáles son, hacia dónde diriges la educación. Si yo digo, en el caso mexicano, bachillerato, una competencia se autodetermina y cuida de sí, ¿sí? Entonces, ¿para qué educo? Para que se autodetermine y cuide de sí. No lo estoy educando para competir, lo estoy enseñando a tomar decisiones y a cuidar de uno mismo, a un chavo que es adolescente. Entonces, muchos de los problemas con las competencias se originan en la palabra competir y te compete. Te compete, es tu responsabilidad, es tu acción en el contexto que tú estás haciendo, que tú estás decidiendo, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con los otros, esto es colectivo, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos acepciones, precisamente porque, sobre todo en español, ha causado mucho revuelo, porque es que se entiende como competir y vamos a educar a competir, no, vamos a desarrollar la capacidad del sujeto para actuar en el contexto del siglo XXI. Y en el contexto del siglo XXI, ya no me importa que se sepa la nutrición, me importa que tome decisiones y se cuide, ¿sí? No podemos ver el conocimiento aislado de la acción que se produce. ¿Me explico cómo está? Entonces son dos cosas diferentes, ¿sí? Okay, por dos acá, cosas. A ver, por favor. Allá, mira. Bueno, ahorita. Sí, ahorita. Por allá, si van preparando por allá también el micrófono, nos vamos en este sentido. Sí, mi nombre es Graciela Galicia, soy psicóloga educativa, trabajo en la UNAM. Bueno, felicidades maestra. Y tengo varias preguntas, pero una de las más importantes es sobre las competencias. Sí hubo la revolución cognitiva, sí están las contribuciones de los psicólogos, pero sí a mí me parece que faltaría claridad, por ejemplo, cuando dicen que el constructivismo es lineal. Yo ahí disiento un poco porque Brunner es un seguidor de Vygotsky y Vygotsky siempre dice que el sujeto es social, primeramente es social y va a tomar en cuenta siempre las actualidades socioculturales, pero también las históricas. Y cuando hay dos programas, uno el programa piagetiano y el otro el programa vygotskiano, son dos maneras de plantear, pues, en cuanto a la epistemología, cómo conocemos y la naturaleza del conocimiento. Pero jamás Vygotsky destroza para nada a Piaget, reconoce la contribución, pero lo que está diciendo él, podemos hacer tanto con los niños, sí, pero en una parte de un foro cultural. Porque no todos tenemos las mismas condiciones socioculturales, históricas. Esa es una parte que contribuye. Entonces él dice, sí, y sobre todo Brunner, si a mí me dan unos niños con las mismas condiciones que con los que trabaja Piaget, probablemente podríamos hacer varias cosas. Entonces, en este sentido, pues veríamos qué pasa con nuestro país cuando están las reformas, las RIEMs, y decimos, los organismos internacionales son los que dirigen. Ahí estamos ya ubicando muy bien. La OCDE, el Banco Mundial. Esa es la macroestructura. Y entonces decimos, ya no son los estudiantes, ahora son los maestros. Y sin en cambio estamos diciendo aquí, ahora vamos a trabajar con este paradigma, pero no estamos poniendo en tela de juicio lo que acabamos de identificar. La macroestructura, cómo trabajamos ahí. Y otra, Brunner sí habla de las intenciones, él dice, hay paradigmas, siempre ha sido el racional, el lógico, pero está otro paradigma, el de nuestro mundo subjetivo, el del sujeto que está alienado, el sujeto que va a responder a la demanda del otro o del gran otro, donde hay intenciones, donde hay deseos, donde hay necesidades. Y eso sí es lo que dice, son esos dos mundos que no estén separados, que no estén disociados. Y no hay
no hay sincronía. Él dice, también son diacrónicos y también son sincrónicos. Entonces sí se me hace injusto que se diga, el constructivismo es lineal. No, no es lineal. Y que por una parte camine ese mundo lógico, racional, y el otro de las intenciones del sujeto, de la narración, y eso lo dice Brunner, y Brunner así lo dice, y dice él, soy psicólogo educativo, y soy psicólogo a la mejor sociocultural, pero yo soy un simpatizante de Vygotsky. Entonces sí, no se me hace justo que se diga que en el constructivismo, sí es una parte, es lineal. No, no es lineal, es complejo. Y con Brunner veríamos todo lo que ha aportado y él estaría diciendo esto. Veamos eso que acabamos de identificar. Perdón, no trabajemos solamente el estudiante o el maestro, trabajemos también aquello que estamos identificando. Eso es lo complejo y eso es lo que nos invita Edgar Morán a trabajar. A ver, bueno, nada más, creo que aquí tenemos una confusión de términos, ¿no? Yo vuelvo a insistir, Vygotsky y Brunner, que efectivamente es su seguidor, no, para mí no son constructivistas, ¿sí? Y yo hago esa clara diferenciación, la vuelvo a insistir, y sí hay libros, y si quieres ahorita te los puedo dar, ¿no? Hay libros a donde sí critica muchísimo. Pensamiento en lenguaje es uno tan simple como es, a donde Vygotsky critica a Piaget. Hay otros, la obra de Vygotsky es vastísima, es increíble porque produjo muchísimo en poco tiempo, pues además se murió joven. Entonces creo que ahí hay una primera, digamos, hay una diferencia, ¿no?, de opinión. Yo pienso que partamos de cómo definimos epistemológicamente las aportaciones de cada quien, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que no hay, hay una discrepancia de origen, ¿no? Dos, cuando yo hablo de que el paradigma constructivista es lineal, me estoy refiriendo al aula, ¿sí? Aunque en el aula se observe un paradigma constructivista a partir de Brunner y Vygotsky, ¿sí?, se sigue observando la línea del resultado y se aplica así, se aplica con una intuición en un proceso que puede ser muy constructivo, que al final observa la reproducción de lo que yo dije, tú me dices. ¿Sí? A eso me refiero, y lo puse al principio, es un paradigma didáctico. El paradigma didáctico del aula tiene esa lógica, meta, proceso y resultado. Y el resultado es final y si tronaste te amolaste. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Entonces, estamos hablando de dos procesos. Una cosa es el proceso que efectivamente como psicóloga lo observas y lo construyes desde una mirada psicológica, y la otra, lo que estoy diciendo de cómo este proceso psicológico baja en el aula y construye un paradigma didáctico que sí se vuelve lineal en el aula. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, hablamos de conceptualizaciones diferentes. Si quieres, ahorita nos vemos y te enseño las partes de los libros a donde sí critica a Vygotsky y a Piaget. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, para ya cerrar, y después ya podrán platicar y conversar con nuestra ponente o con cualquier otro ponente. Pienso que ya se dio el micrófono por ahí, entonces vamos a respetar la pregunta de que está por allá y una pregunta de aquí al centro. Si nos da tiempo, pasamos a una acá. Gracias. ¿Sí se oye? Sí. Buenos días. Gracias. Yo soy Mercedes del Valle, soy mexicana, estoy estudiando el doctorado en pensamiento complejo y trabajo, mi foco de atención es la escuela como sistema. Trabajo en apoyo a la educación pública y tratar de ver cómo mejorar en la práctica, bajar a la práctica, al cotidiano, a las 200,000 escuelas de educación básica. Esa es mi área, ¿no? Entonces me gustaría escuchar tus percepciones, opiniones, ideas sobre visualizar competencias sistémicas. ¿Podrían las escuelas verse como entidades que aprenden y que pudieran desarrollar competencias? Y si es así, ¿por dónde podríamos empezar a explorar esto? Si es que ya hay camino andado, ¿dónde podría verse? Y cómo pues, seguir avanzando en ese camino. Claro, fíjate, en esta misma vía, ¿no? Para mí ahorita la escuela es la estructura operativa, es parte de esta estructura operativa, ¿no? A donde efectivamente, en el caso, por ejemplo, mexicano, la estructura operativa ha perdido la relación con la estructura
conceptual, es decir, la que se trabaja en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué ha perdido? Porque el director hace N cantidad de cosas que no tienen que ver con el aula, ¿no? Porque además desde la política pública se conceptualiza así. Tú tienes una dirección de diseño curricular separada de la dirección de gestión. Y la dirección de gestión baja línea sobre cómo opera la escuela, separada de la dirección de diseño curricular, que dice cómo operas en el salón de clase. Entonces ya desde ahí la disciplinariedad existe. La división entre estas dos estructuras existe en la propia Secretaría. Entonces, las líneas de ejecución que basan, si ustedes se fijan, a veces los planes y programas diseñados desde una dirección no coinciden con lo que la Dirección de Gestión Institucional está haciendo. Y hay un divorcio que tú dices, bueno, a ver, espérense. Si acá dicen una cosa y acá hacen otra, ¿verdad? Pues empieza la crisis, ¿no? Precisamente porque lo que hemos hecho ha sido disociar las dos estructuras. Hay una línea de políticas a nivel global muy fuerte de desarrollo de la escuela como tal, desde el punto de vista de la gestión y la administración empresarial, a donde toda la noción del proceso educativo que emerge de la estructura conceptual se pierde. Entonces, hay una disyunción absoluta, entre la escuela y lo que hace la escuela, los procesos que monitorea el director y lo que de verdad emerge en la estructura conceptual. Entonces, yo por eso lo planteo así, hay un divorcio en estas estructuras. En estas dos estructuras hay un divorcio en la política, en las políticas públicas actuales, ¿no? Entonces, para mí la primera idea es cómo casas esas dos estructuras, es casarlas, es casar el trabajo operativo, pero eso implica una serie de modificaciones con el director, porque el director se dedica a hacer procesos administrativos que nunca lo llevan al aula y se pasa horas haciendo papelitos y papelitos y papelitos, ¿no? Por eso sí estaba la idea de meter un subdirector, esa idea de meter el subdirector es precisamente cohesionar las dos estructuras, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendrías que ver cómo casas. El problema es cómo se casan esas dos estructuras, pero yo no puedo evitar empezar arriba. Si desde arriba está una gestión, una política internacional de gestión institucional separada de la estructura conceptual, pues ¿cuándo vamos a casar esto? Pero les digo, es que todo empieza desde la macroestructura. Sí, efectivamente. No me metí a cuestionarla porque es un libro completo. Cada laminita de ahí casi es un libro completo. Pero digamos, para mí lo importante era que visualizáramos que este proceso educativo, que inicialmente era de dos, en una relación sincrónica, se va convirtiendo en esta masa que tenemos ahorita donde todo el mundo opina, desestructurando absolutamente todo el sistema. ¿Sí? Bueno, gracias. Cerramos con una pregunta de aquí y ya después… Aquí tengo el micrófono, ¿me permites? Sí. Acá, bueno, okay. Doctora. Sí. La felicito por su gran exposición. A mí me hubiese gustado que tuviera un desarrollo su exposición sobre un tema que nos ocupa a los docentes en Colombia. Y es el tema de las evidencias y las evaluaciones con estándares internacionales que tienen en este momento a nuestros docentes en Colombia y creo que en todos los países, arrinconados, organizando, llenando planillas más de lo debido, porque esas son las evidencias. Entonces, los autocuidados de los docentes se han desmejorado. Totalmente. La salud mental de nuestros docentes en Colombia es precaria, anda en crisis. Totalmente. A mí me hubiese gustado pues un poquito de desarrollo porque realmente la preocupación del Ejecutivo, ¿no?, expresado en el ministerio, y no solo en el ministerio, porque apenas ellos son una ficha, ¿cierto? Ya tú lo has dicho, hay una globalización, hay una estructura, y no sé por qué me hubiese gustado que desarrolle un poquito el tema. Si quieres, lo vemos tú y yo aparte, ¿no? Nada más te puedo decir rápidamente que la evaluación de la competencia se observa en la evidencia, sí, pero la evidencia de aprendizaje… La evaluación del desempeño se observa en comportamientos y productos, en lo que hace el estudiante y en productos, en la producción de sí, como escríbeme tu dieta, ¿qué vas a cambiar de tu dieta? A partir de que estudiaste la dieta, ¿qué vas a cambiar la tuya? ¿Ok? Entonces tú tienes un producto, es la dieta que el estudiante hace. Entonces eso se califica en niveles de desempeño y ahí tienes que aprender a observar la evidencia. La evidencia es lo que demuestra que lo que tú quieres alcanzar se ha logrado en ese producto. ¿Sí? Es muy complejo porque es un salto cualitativo entre calificar con palomitas, sabe o no sabe, sabe los 5 grupos de alimentos, a evaluar el cambio. Claro, pero tendríamos que mirar el tema de si la información suficiente o insuficiente garantiza la competencia y más adelante el desempeño. Claro que no. Tendríamos que mirar ese círculo. Bien, sí.
Si quieres, tú y yo las discutimos en la comida. No, ya es una conversación esto. Esta es para que no sea conversación, ¿no? Sí. Nada más te digo, la evidencia de aprendizaje es muy difícil extraerla del desempeño. Pero te digo cómo se hace. ¿Uno ya? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre, perdón? María del Carmen Ochoa. María del Carmen Ochoa. Ok, gracias, María del Carmen. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán le entrega el siguiente recomendación a la doctora Laura.